Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y queremos saber cuál es la situación de esta enfermedad en el Perú, doctor. De acuerdo a las cifras, ¿esta enfermedad se ha ido incrementando, han ido disminuyendo? Bueno, el cáncer es una enfermedad crónica que se caracteriza por el crecimiento desordenado de las células y estas células adquieren capacidad de viajar a distancia, de infiltrar y de no morir naturalmente cuando deberían, ¿no? En términos estadísticos, se diagnostican alrededor de 70.000 casos nuevos de cáncer en Perú por año y una cifra alarmante, alrededor de 35.000 fallecen, es decir, casi la tercera parte. Entonces es una enfermedad letal, es una enfermedad agresiva, pero que puede tener cura si diagnosticamos al paciente en etapas adecuadas o tempranas. ¿Tienen cura todos los cánceres, tipos de cáncer detectados a tiempo o algunos? La gran mayoría van a tener, si es que no es cura, un manejo adecuado, lo cual va a llevar a una supervivencia mayor y eso se va a expresar también en el medio social, ya que el cáncer es una enfermedad que la padece no solo el paciente, sino también su entorno familiar. Ujú. Ahora, doctor, siempre hemos escuchado que todos potencialmente tenemos la disponibilidad de poder desarrollar células cancerígenas, pero hay algunos factores que podrían contribuir a que esa enfermedad no se desarrolle en nuestro organismo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Si bien es cierto, el cáncer conceptualmente se desarrolla más en personas que están en la sexta o séptima década de la vida. Es más, a partir de los 75 años o 60, 75, la posibilidad de desarrollar cáncer se triplica. Mientras que antes de los 75 años, la posibilidad de presentar cáncer solo es 16% en la Ujú. población en general, ¿no? Entonces sí hay algunos factores asociados aparte de los factores genéticos. Claro, yo le preguntaba esto, doctor, porque en muchas oportunidades hemos escuchado, por ejemplo, que en las familias hay una persona que desencadena el cáncer y dicen, pero ¿cómo? ¿De dónde salió el cáncer? Genéticamente nuestros antepasados no tenían esta complicación y este familiar es el único que ha presentado esta sintomatología de cáncer y de ahí viene un poco la interrogante, ¿no? ¿Qué desencadena esta enfermedad? Esa es una pregunta muy buena, ¿no? Entonces tenemos factores que son modificables como el estilo de vida. Por ejemplo, el hacer ejercicio, la alimentación sana con abundantes frutas y verduras, el evitar factores de riesgo dependientes de la persona, como son evitar el alcohol, evitar las drogas, evitar el tabaco. Son los factores carcinogenéticos que podemos manejar. El tema genético, la carga genética, no la podemos modificar, bueno, hasta el momento. Y es cierto, hay personas que sin tener antecedentes familiares oncológicos desarrollan un cáncer de novo, por así decir. Y Ujú. son personas en las que probablemente haya sucedido un cambio en la secuenciación de su ADN. Ese cambio del ADN nosotros en términos médicos lo llamamos mutación. Entonces pueden haber personas en las que sus células mutan y esa mutación desencadena posteriormente un tumor, que es finalmente lo que manejamos como cáncer. Ujú. Ahora, uno normalmente ve en la televisión noticias, por ejemplo, niños que son completamente, se salen sanos, tocan una campanita donde dice, me libré del cáncer, ¿correcto? Y ahí voy a una pregunta un poco para derribar mitos. ¿Puede nuevamente ese niño, niña, joven, adulto que toca la campanita decir, estoy libre del cáncer, puede nuevamente activarse en su cuerpo? También es una pregunta que queda ahí en el limbo, ¿no? Sí, luego de que finaliza el tratamiento oncológico, la persona y los niños, que son una población muy sensible, tocan la campanita, significa la victoria de haber terminado el tratamiento. Pero luego del tratamiento oncológico, ya sea con cirugía, quimioterapia o radioterapia, el paciente lleva un plan de seguimiento o control, que de acuerdo al tipo de tumor puede ser 3, 5 o 10 años. Ujú. Doctor, yo quería preguntarle respecto a cómo está el sistema de salud en el Perú. ¿Estamos preparados para enfrentar esta enfermedad del cáncer en sus diversas modalidades, ¿no? Porque tenemos cáncer al cuello uterino, cáncer al estómago, cáncer al hígado, cáncer a la piel, que se está produciendo de manera frecuente en esta temporada de verano. ¿Cuál es la situación médica en el Perú? Bueno, como sistema de salud hemos mejorado.
hemos mejorado, los pasos han sido grandes, pero todavía tenemos un desafío enorme. Como usted dice, tenemos a ciencia cierta, cada tipo de célula puede derivar en un tumor diferente. Es decir, hay cáncer de piel, cáncer de ojos, cáncer de páncreas, hígado, diferentes otros cánceres, ¿no? Entonces tenemos como Estado que mejorar o potenciar las políticas para lo que se llama prevención. Y prevención en dos aspectos. La prevención primaria, que es evitar los factores de riesgo. Por ejemplo, para el cáncer de piel, el factor de riesgo es la exposición a la radiación ultravioleta del sol. Promover, enseñar a la población que debemos evitar ese factor de riesgo. Y en segunda instancia, promover la prevención secundaria. La prevención secundaria se refiere al diagnóstico precoz, es decir, los métodos médicos, invasivos o no invasivos, para llegar a un diagnóstico en una etapa temprana, en la cual el manejo va a ser mucho más favorable, los resultados van a ser buenos y esto se va a expresar en una mayor supervivencia. Doctor Sánchez, a ver, normalmente se escucha esta frase, somos lo que comemos. Personas que de repente no fuman, no beben, pero comen alimentos procesados. ¿Ese alimento procesado el principal factor de generar cáncer, por ejemplo, en el cuerpo de un ser humano? Sí, es un factor, en términos médicos lo llamamos factor de riesgo y efectivamente la alimentación va a tener consecuencias favorables o desfavorables. Específicamente, los alimentos, al ser procesados en el tracto gastrointestinal o tubo digestivo, van a tener efectos positivos o negativos en este mismo. Es decir, si comemos elevada cantidad de alimentos salados, se ha visto o se ha determinado que es un factor de riesgo de primera línea para desarrollar cáncer gástrico. Lo mismo para cáncer de colon cuando se ingiere poca cantidad de verduras. Claro, eso es interesante, poder llegar a la población y que finalmente sepa que hay algunos factores que podrían ayudar a prevenir el tema de cáncer. Y la palabra clave ahorita es prevención, doctor, porque una vez que ya está instalada la enfermedad ya es un poquito más complicado y eso va a depender un poco de la variable tiempo. Mientras que sea más temprano el diagnóstico, ¿podemos asegurar un tratamiento al paciente? Sí, van de la mano, ¿no? Se deben potenciar las políticas públicas para prevención, eso expresarse en mayor cantidad de centros, en una política de atención primaria de la salud más plana para toda la población. Al tener diagnósticos más precoces vamos a poder curar a más pacientes. Y una pregunta que nos acaban de hacer llegar a través del WhatsApp, el 988-720-137, respecto al tratamiento. ¿Todos los tipos de cáncer se tratan con quimioterapias o hay algunos que no? Es una muy buena pregunta. La quimioterapia es la administración de fármacos, ya sea por la vena o por vía oral, al organismo con la intención de eliminar las células oncológicas. Entonces, va a depender mucho de si esta célula es sensible, así como un antibiótico, por poner un ejemplo, el tumor es sensible al fármaco administrado. Y para eso tenemos estudios de investigación a nivel mundial en donde ya nosotros sabemos qué tipo de quimioterapia se va a dirigir a qué tipo específico de tumor, ¿no? Pero no damos quimioterapia a todos los pacientes. Entonces vamos a dividir el cáncer o la enfermedad oncológica en dos grandes grupos. Los tumores sólidos, por ejemplo, cáncer de cerebro, cáncer gástrico, cáncer de hígado, y los tumores o las neoplasias oncohematológicas, donde están las leucemias y linfomas. Las leucemias y linfomas, típicamente su manejo va a ser con quimioterapia, mientras que en los tumores sólidos, típicamente el manejo va a ser quirúrgico y luego un soporte de quimioterapia. Esto como términos generales. Y el tercer gran pilar de tratamiento para el cáncer es la radioterapia. La radioterapia se aplica básicamente en algunos tumores sólidos, pero esto es un poquito más complejo. Va a depender si el tumor está localizado y puede ser operado o si ya se ha diseminado y requiere quimioterapia.
Ujú. Doctor, permítame aquí, Iván, detenernos un ratito porque hemos escuchado también, por ejemplo, y ayúdenos un poquito a despejar esta duda o es un tabú, que todos los cánceres se pueden someter a cirugía. Es cierto que el hecho que cuando uno nos diagnostican cáncer, esas células cancerígenas se pueden extender por todo el cuerpo cuando nos sometemos a una cirugía o no tiene nada que ver. Esa pregunta es cotidiana en nuestros pacientes, ¿no? Y es un temor, ya que si yo sé que soy diagnosticado de un tumor y al ser sometido a una cirugía, esto en vez de estar en estadio 1 o 2 va a progresar a 4, Ajá. mejor que no me toquen. Eso es lo que la población. Pero ese es un mito. ¿Qué sucede? Que si tenemos un diagnóstico adecuado, un estadiaje adecuado, el estadiaje significa nosotros saber hasta dónde ha crecido o hasta dónde ha progresado la enfermedad, si está localizada o diseminada, lo que dijimos antes. Cuando el tumor está localizado y entra a un tratamiento quirúrgico con profesionales preparados en un centro adecuado, en un centro de atención calificado, la enfermedad se controla. Pocas son las veces en donde sucede que el diagnóstico inicial era un estadio 2, por así decir, Ujú. y en la cirugía hubo un evento en el que, por ejemplo, la ruptura tumoral ocasionó la progresión a causa del tratamiento. Pocas veces sucede eso. Ujú. 7 de la mañana con 18 minutos, aquí en Radio Nacional estamos conversando con el doctor Néstor Sánchez, director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hoy que es el Día Mundial contra el Cáncer. Doctor Sánchez, ¿cuál es el tipo de cáncer más silencioso, más traicionero, se puede decir? ¿Aquellos vinculados al aparato digestivo, quizás el páncreas, abdomen, estómago u otro? Como conocimiento general, el cáncer, al ser una enfermedad crónica, típicamente no da síntomas. Ujú. Da síntomas a medida que ha avanzado o que ha ganado terreno dentro del órgano que ha comprometido. Por ejemplo, un cáncer gástrico de inicio no suele dar síntomas. Sus síntomas se presentan cuando ha crecido y se caracterizan para cáncer gástrico, por ejemplo, en sangrado, dolor abdominal o pérdida de peso. Entonces, nuevamente, si el paciente llega con síntomas, probablemente tenga enfermedad avanzada. Ujú. Perfecto, eso es Ujú. importante poder conocerlo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo conversando el día de hoy con nosotros el doctor Néstor Sánchez, director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hoy en el Día Mundial contra el Cáncer. Muchísimas Antes de que se gracias, retire doctor. una preguntita que Ajá. Sí, seguramente los con oyentes todo es gusto. el chequeo. Cada cuánto tiempo debo hacerlo? Ese mensaje es importantísimo para nuestra población. Desde los 40 años hasta, bueno, en adelante, debemos tener un chequeo. Debemos acudir a los centros de atención primaria, secundaria, a los grandes hospitales para hacernos un chequeo. En los varones, solo conocimiento, ¿no? El cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, pero el cáncer que es más letal es el cáncer gástrico. En las mujeres, cáncer de mama, cuello uterino. El más letal en nuestro país sigue siendo cuello uterino, pero si hacemos una sumatoria de ambos sexos, el cáncer que causa más mortalidad en Perú, cáncer gástrico. Ujú.